Otras noticias, luego de casi 20 años de la matanza de Lucanamarca, perpetrada por Sendero Luminoso, 62 de las 69 víctimas pudieron ser enterradas. El integrante de la Comisión de la Verdad, Carlos Iván de Gregori, señaló: tenemos que pedirle perdón al pueblo de Lucanamarca por haber demorado tanto. La tarea que emprendimos fue un trabajo doloroso pero necesario para dignificar a todo este pueblo que recién hoy puede cerrar su duelo. Esto dijo Carlos Iván de Gregori delante de los familiares de las víctimas. Estamos con el doctor Salomón Lerner, rector de la Universidad Católica y como ustedes saben, además, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Doctor Lerner, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Ustedes hoy día han difundido, o sea, la Comisión de la Verdad ha difundido un comunicado en el que, en buena cuenta, no en buena cuenta, sino explícitamente apoya la decisión del Tribunal Constitucional. Y dice uno de sus párrafos algo que me ha llamado la atención y que creo que es importante que usted nos pueda comentar. Dice: no es pues la decisión del Tribunal Constitucional una victoria de quienes propugnaron la violencia armada y el terror como medio de hacer política en el Perú. Ellos, al recurrir e invocar esta vez para defender sus derechos los principios de justicia, de humanidad y de legalidad propio de nuestro régimen democrático constitucional, están no solo reconociendo su derrota político-militar, sino la validez de normas de convivencia pacífica y democrática que antes negaron. Digamos que hay dos afirmaciones en el párrafo, ¿no? No una sola. La primera es que esta no es una victoria de quienes propugnaron la violencia. Como ha sido dicho en estos días por algunos sectores, en especial, para ser muy claro, aquellos que vienen del fujimorismo. Exacto. Justamente la comisión quería salir al frente de una posición que malentiende, y creo yo intencionadamente, la decisión del Tribunal Constitucional. Esta decisión, y por eso la saludamos, en verdad no hace sino reconciliarnos con la comunidad internacional, nos coloca además en una situación de respetar el orden constitucional que fue violado groseramente, y en ese sentido lo que significa en buena cuenta es que nos reafirma en el sistema democrático y en lo que para todos los peruanos debe ser la vigencia del Estado de Derecho. Ahora, doctor, normalmente se pone mucho énfasis en que nos, digamos, amista con la comunidad internacional y en particular con la comunidad de derechos humanos internacional. Pero la impresión que tengo, no sé si usted la comparte, es que antes que nada es con el Estado de Derecho, es con la democracia, es con el país, es con nosotros mismos. Es verdad. ¿Usted qué opina? Es verdad. Es que en última instancia, Santiago, lo que se establece en la comunidad internacional y a través de determinadas convenciones y tratados de los cuales el Perú es signatario, no es sino pues una serie de valores que son aquellos que están inscritos dentro de nuestra propia Constitución y que hacen que nosotros podamos reclamarnos como un país civilizado. O sea que no son cuestiones distintas. Es verdad lo que dice, es en verdad una reconciliación del Perú consigo mismo, de la justicia peruana con ella, en tanto que en algún momento se desvió, tanto en su normatividad cuanto en su aplicación, y es en el fondo un deber que el Estado tenía para con la sociedad peruana, que fue de algún modo maltratada, violándose derechos al debido proceso. Ahora, esto coincide con los tratados internacionales y con las organizaciones internacionales, pero no creo que deba entenderse la decisión del Tribunal Constitucional y pues la sentencia que él ha emitido con un prurito de simplemente no malquistarse con una comunidad internacional que exigía eso. Eso viene por añadidura. Ahora, cuando ustedes dicen también en el párrafo este que he leído, que era la segunda afirmación, que al invocar se entiende que quienes propugnaron la violencia armada, sus derechos, el principio de justicia, de humanidad y de legalidad, de alguna manera están reconociendo la primacía, ¿no es cierto?, del sistema democrático, o por lo menos de los procedimientos democráticos, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que nos quiere decir la Comisión de la Verdad? Que a fin de cuentas,
para personas para las cuales no había ni norma ni Le ley. digo esto Sí, porque sí. han habido críticas también en el sentido de que una actuación legal de alguna de estas organizaciones o de quienes están cercanos a estas organizaciones o que tengan un tipo de compromiso es criticable y ha sido criticado. Entonces, por eso me interesa conocer la opinión. Vea, es que allí se da una paradoja y una ironía. Quienes negaron principios elementales, no solo de derecho, sino de moral, acuden ahora a esos principios y reconocen al acudir a ellos su vigencia, y en ese sentido creo que tácitamente ellos, so pena de contradecirse flagrantemente, están abdicando de una posición que antes sostuvieron. Y eso es bueno que se haga notar, que la democracia es lo suficientemente rica y lo suficientemente amplia como para cubrir a todos los ciudadanos del país, no solo a aquellos Ahora, que... ¿Usted no cree que, y yo sé que en la posición en la que se encuentra quizás tenga algunas limitaciones para opinar con la libertad de vida, pero ¿usted no cree que la iniciativa esta de proponer al Tribunal Constitucional o de presentar al Tribunal Constitucional un pedido de inconstitucionalidad sobre este paquete de ley antiterrorista pudo perfectamente haberlo encabezado los organismos de derechos humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no sé, instancias de otra índole? Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Quizás no escogieron ese camino, pero en verdad se clamó a viva voz para que esa legislación fuera modificada. En concreto, yo le diré, a propósito de la Comisión de la Verdad, porque al ser el pedido justo, sí, claro. no sé, un grupo de ciudadanos cualquiera podría haber promovido, ¿no es cierto? Tiene toda la razón. Y nosotros como comisión, y es solo por ella que yo podría hablar en este momento, nos preocupamos de ello. El día 4 de julio del año pasado organizamos nuestra primera audiencia temática en torno al tema de la legislación antiterrorista. Fue una audiencia en la cual estuvo presente Mary Robinson, que era la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el doctor Roberto Goldman de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y allí dejamos claramente sentado, y luego el día 17 de julio a través de un diálogo ciudadano, la posición de la Comisión de la Verdad en el sentido de que esas leyes tenían que ser modificadas. El que no se hayan tomado los mecanismos legales que pudieran haber conducido este pedido al Tribunal Constitucional, en fin, es quizás una omisión, no estaba dentro de las competencias stricto sensu de la Comisión de la Verdad hacerlo, sino más bien el plantear reformas. Sí, yo con toda franqueza no creo que era, personalmente Claro. pienso, una función de la Comisión de la Verdad. Creo que era más de otros organismos y otras instancias poder hacerlo, pero como usted dice, no calibraron quizás la importancia de este camino, ¿no? Sí, pero debe tomar en cuenta que, en fin, el tiempo en el cual se podía hacer este pedido durante un largo momento se presentó como no propicio, ¿no? Lo que pasa es que siento a veces no sé, puedo estar equivocado, es la impresión que hay como un cierto, que ha habido como un cierto temor de poder ser acusados de prosenderistas, de terroristas, de prosubversivos, de no sé qué, si es que un grupo de ciudadanos tomaba esta iniciativa. Yo creo que hay algo de razón. Y estos reflejos están instalados en la opinión pública, ¿no? Son muy fuertes, son muy poderosos. Se ha cultivado esa cultura del miedo, esa cultura por la cual, en fin, uno no puede decir a viva voz aquello que siente, so pena de ser de inmediato anatemizado. Creo que la autoridad que tiene un organismo como el Tribunal Constitucional ha permitido que se supere esto. Y usted ha visto que la sentencia del tribunal ha convocado de inmediato la adhesión de líderes políticos, de juristas, de buena parte de la opinión pública, de medios de comunicación social, y creo que eso está muy bien. Dos preguntas en el brevísimo tiempo que nos queda, saliéndonos algo del tema que hemos conversado.
Después de Lucanamarca, que hemos visto hoy que se han enterrado y hemos conocido que se han enterrado 62 cadáveres o restos, ¿no? De los 69. ¿La Comisión de la Verdad tiene maduro ya o maduros otros casos a presentar? Sí, sí, y lo haremos pronto. Estamos estudiando diversos casos para ver cuál es aquel más propicio, más llevadero en el sentido logístico para presentarlo, y la sociedad peruana podrá ver de aquí a pocas semanas un nuevo caso, un nuevo estudio en profundidad, y también pues una ceremonia como aquella que hemos visto a propósito de Lucanamarca. Y en los meses que queda del trabajo de la comisión, ¿qué esperaría usted de los partidos políticos, de las Fuerzas Armadas? Ya el comandante general, el actual comandante general de la Fuerza Armada se ha pronunciado, y creo que se ha pronunciado de manera muy explícita, y yo diría que muy clara, muy constructiva, efectivamente. Ahora, ¿qué espera usted de los partidos políticos en relación con una mirada autocrítica, o por lo menos con balance de lo que pasó y se vivió? Pues usted lo ha dicho, Santiago, una mirada autocrítica, es decir, el que se pueda un poco pasar en revista las decisiones y la conducta que ellos tuvieron en la época en que detentaron el poder, para aceptar que equivocaron quizás estrategias, que admitieron en algunos casos excesos, que es necesario que esto sea asumido y se exprese en un pedido público y sincero de perdón a la sociedad peruana. Y en esa perspectiva, ¿usted cree que de qué tipo de reconciliación podríamos hablar? ¿Y quiénes forman parte de esa reconciliación? La reconciliación es un concepto muy rico, pero muy evasivo, y que nosotros estamos tratando de cernir. Claro, hay el temor cuando uno escucha, y seguramente muchos televidentes escuchan reconciliación, y parece, digamos, poca credibilidad, ¿no? Exacto. O sea que esta reconciliación, algo como que no se cree, claro, ¿no? Nosotros lo entendemos como un proceso, y que no compete tan solo a los perpetradores y a las víctimas. Yo creo que allí se puede presentar realmente una especie de problema a veces insoluble. Pero hay una reconciliación en sentido más hondo y más profundo, y que atañe no solo a estos 20 años que nosotros estudiamos, sino a toda la historia peruana. Es la reconciliación del Estado con la sociedad. Es la reconciliación de, si quiere usted, la autoridad en el país para con los ciudadanos, a los cuales a veces no se les ha reconocido en todos sus derechos. Y es la reconciliación también entre los propios peruanos, en el sentido de mirarse y respetarse a pesar de las Pero diferencias. también es un llamado a la reconciliación a los actores directos de la guerra. También. Por lo menos... Sé que es el aspecto más duro. Es el más duro, y es un reto. Y en todo caso allí nada está escrito. Pero creo yo que a través de una asunción sincera de responsabilidades se abre la posibilidad de pedidos de perdón, de arrepentimientos y también del otorgamiento del perdón. Y esa sería la manera más plena, creo yo, de entender la reconciliación y de disponernos a vivir una vida pues mucho más armoniosa entre los peruanos, ¿no? Muchas gracias, doctor Lerner. Gracias a usted. Un corte y regresamos con la lideresa de Unidad Nacional, la doctora Lourdes Flores. El expresidente Alan García presentó al gobierno proyectos alternativos para las reformas a la ley antiterrorista. Además, reiteró su llamado al acuerdo nacional para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional. Queríamos comunicarles entonces estas dos proposiciones. La primera, el enviar al presidente de la República el aporte jurídico del Partido Aprista que da respuesta global e integral a los problemas que se han planteado. Y en segundo lugar, la propuesta de convocar al acuerdo nacional a través de sus coordinadores y de la Secretaría Permanente.
Según el líder aprista, el proyecto de ley pretende llenar el vacío legal dejado por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula parte de la legislación antisubversiva. Los dos aspectos, el relativo a la nulidad de los procesos por traición a la patria llevados a cabo por tribunales militares, donde el sentenciado tiene la posibilidad de adecuarse a las nuevas penas o pedir un nuevo proceso. Creo que aquí está muy bien definido el camino jurídico procesal por el cual se puede salvar eso sin que se produzca un vacío jurídico en el que el condenado o delincuente terrorista aproveche para solicitar su inmediata excarcelación. Además, convocó a una reunión del Acuerdo Nacional para expresar el apoyo político de todos los sectores a la labor del Ejecutivo en su tarea de elaborar la nueva legislación antiterrorista. Esta es una ley que establece, o proyecto de ley, documento de trabajo, que establece el procedimiento aplicable a los procesos que tengan lugar como consecuencia de las declaratorias de nulidad de las sentencias condenatorias dictadas por tribunales militares por la comisión del delito de traición a la patria. En otros temas, hoy fue capturado Aquilino Portela Núñez, presunto miembro del Grupo Colina. Portela era conocido como el Teniente Medina y fue arrestado cuando abandonaba la vivienda de su padre en la urbanización San José, en el distrito de Ancón. Actualmente es investigado en el Ministerio Público por el asesinato de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta en 1993. Se desempeñó como jefe de la base de acción que existía en esta universidad y fue nexo del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional para identificar terroristas en 1992.